¿Y? ¿Te gusta el menú, hijita? Más o menos, mamá. Un poco pretencioso. Sabía. Si no te gusta a vos, es porque está bien. Así que me quedo tranquila. Voy a ver al jardinero antes de que se vaya para preguntarle qué flores están creciendo ahora para los centros de mesa. Se oye delicioso. ¿Qué hace aquí? El menú español es un poco irónico, un poco impune. Pero bueno, ustedes son así, ¿no es cierto? Irónicos e impunes. No sé de qué habla, pero váyase. Solamente quería felicitarla. Antes no tuve la ocasión. Es una locura esto. ¿Cómo entró? Pues por los túneles, Lucía, por los túneles. ¿Se acuerda de los túneles? Quizás ya se ha olvidado. No, claro que me acuerdo. Y me acuerdo de lo que pasó en los túneles y me arrepiento todos los días. Sí, se la ve arrepentida. Tanto que apenas le dije que no quería verla más, vino corriendo para casarse con Ferreira. Quise agradecérselo. ¿Agradecerme qué? Que haya demostrado su verdadero rostro. Por si me quedaba alguna duda, ahora ya no tengo dudas. Con esto confirmo que usted y Torcuato están hechos de la misma tela. Usted está loco. Está enfermo y es peligroso. Me dejó sin ningún motivo y viene a esta casa a denigrarme. ¿Se denigra sola casándose con ese hombre? ¿O no? No, en verdad no. Sois aliados y cómplices. ¿Cómplice de qué? ¿Que no lo sabe? No. No sé de qué habla. Y a la memoria. Que os aprovechen los chipirones. No. Basta de misterios. Si tiene algo para decir, dígalo. Vamos. Dígame de una vez. Así nos dejamos con todos estos misterios. De todas estas acusaciones sin fundamento. Suélteme. Va a venir su novio. Que venga. Nosotros tenemos una relación franca, sin ocultamientos. ¿De qué se ríe? De las tonterías en las que cree. ¿Sabe qué? Yo al principio pensé que usted se estaba callando para protegerme a mí. Pero todo esto que hace es una estrategia para divertirse. Para separarme de Torcuato y reírse de mí. No tiene idea de lo que dice. Algún día me pedirá perdón por haberme acusado así. No, usted me va a pedir perdón a mí por haberse callado. Ahora se queda y lo dice adelante de él. Deje de murmurar a las espaldas de un hombre que no puede defenderse. Se defiende. Se defiende. ¿Y cómo se defiende? Pregúntele por qué no tiene novia, amigos, nada de España, después de haber vivido tantos años allí. Que le explique qué ha pasado con toda esa gente. Dios mío, ¿qué se te ha degenerado en esta casa? ¿Qué están buscando? Váyase ya mismo, váyase antes de que salga de aquí. Guillermo, del escritorio, por favor, váyase. No se preocupe, señora, que ya me iba. No hay nada que quiera más que alejarme de esta casa y de su hija. No puedo creer. Van a estar tan bellas, vas a estar tan bella, preciosa, hijita mía. Llegó el día por fin. Por fin voy a poder descansar, ¿eh? Siento que estuve sola escalando una montaña por el bien de toda esta familia. Por Esa favor. es la sensación Si que eso tengo. fue como escalar una montaña, no me quiero imaginar la gente que fue a la guerra. Que tuvo que salvar a sus hijos del hambre. ¿Y qué te crees que es lo que hice yo? ¿Eh? Si no existiera este casamiento, si no existiera nuestra vida, Torcuato Ferreira, estaríamos todos en la calle, toda nuestra familia en la calle, y tu padre ya estaría muerto. Ay, por favor, mamá. Es la verdad, hijita. Ay, no puedo creer que hayas entrado en razón. Yo no me caso porque usted me haya hecho entrar en razón. Al contrario. Me caso porque gracias a que lo dejé y tomé distancia pude conocerlo de nuevo. No es tan grave, mamá. No es tan grave. ¿Ah, no? ¿No es tan grave? ¿Vos sabés que Lidia ya sospecha? ¿Eh? Que me vino a preguntar por qué dije asesino de putas. ¿Y? ¿Qué le importa a Lidia? Si es una nena, no entiende nada. Además, a nadie le importa una puta del Varsovia. Se debe morir todos los días de cosas peores. Yo por lo menos a Julia la quise. Pero no digas eso. No quiero que tus hermanas lo sepan. Entonces negalo y listo. Es lo que hago todo el tiempo, pero ya no me creen. Te cubrí con tu padre, te cubrí con tus hermanas, te cubrí con la policía. Ya no lo puedo sostener más y sos tan desprolijo. Si alguien me pregunta algo, digo que no y listo. Pero no es que sos
puta! Julia se llamaba la hermana de Bruno. No entiendo. Claro, por eso tu madre no quería que supieras nada. Porque Gabriel mató a la hermana de Bruno. La noche que nosotros íbamos a sacarla del Varsovia apareció golpeada por un cliente, pero nunca supimos quién era. La noche que Gabriel volvió ensangrentado. Pero usted la escuchó. Nosotras no sabíamos nada. Usted la escuchó decir que si nos enterábamos, no lo perdonaríamos nunca. ¡Lidia! Ahí llegó tu hermana. Sería bueno que hables con ella. ¿Sí? Yo también tengo que hablar. Hola. ¿Qué tal? ¿Sí? Las dejo solas. Después nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué pasó? Tenemos que hablar. ¿Estás bien? ¿Se pelearon? No nos peleamos, pero necesito hablar con vos. Decime, ¿qué pasa? Le dije a mamá que te lo iba a decir después de tu casamiento, pero es inevitable que te lo diga. No entiendo, Lidia. ¿Tiene que ver conmigo? Tiene que ver con vos y con Bruno. Vengo de lo de Lidia. Ah, bueno, si tienes que empezar a hablar de la boda de Lucía. No. Es sobre tu hermana. ¿Mi hermana? Sí. Bueno, Lucía y tu hermana. ¿Qué pasa? No entiendo. Fui a visitar a Lidia a la casa y en eso llegaron Libertad y Gabriel discutiendo, nos escondimos y escuché que Libertad le decía a Gabriel que era un asesino de putas, que ella lo había sacado de la cárcel y que lo había cubierto incluso con la policía y con sus hermanas. Pero no entiendo. Bruno, Lucía no tiene idea de que Gabriel mató a tu hermana. Lidia se enteró pero ella no sabe nada. Lucía nunca lo supo. Lidia, me estás asustando. Decime. No podemos hablar aquí. Nos pueden oír. No puede ser. Te lo prometo, Bruno. Yo lo escuché. Lo escuché clarísimo que Libertad le decía a Gabriel, te cubrí con tus hermanas. Lucía no sabe nada, Lidia tampoco. Si yo mismo le tuve que decir que Julia era tu hermana. ¿Y le dijo a Lucía? No sé, porque Lucía llegó cuando yo me estaba yendo. Es que es imposible esto. Lucía está en la comisaría, me lo dijo Salcedo. ¿Cómo no podía saber nada? Pero es que pensaron que era una pelea de burdel. No tenían ni idea de que había matado a alguien, y menos a tu hermana. Bueno, preguntemos a la policía. Preguntemos si puede ser que Lucía no lo sepa. Si estaba lejos, capaz no vio nada. ¿Y qué hago? ¿Y qué quieres hacer? No sé. No sé, se casa mañana. No puedo ir y decirle que no se case ahora. ¿Por qué no? Pues ¿por qué no es tan simple, Lowenstein? Le va a decir que por qué no le creí, que soy un desconfiado, que cómo pude pensar algo así de ella. Pero Bruno, fue un error. Si yo estuviera por casarme, querría saberlo. Sí, pero puede que esté ofendida también. Lo acusó de encubrirlo, pensalo. Pero ¿cómo íbamos a pensar que no estaba al tanto si es su hermano y estaba en la comisaría? Bueno, quizás lo sabe sin que la madre lo sepa. Hay un montón de cosas que yo sé que la mamá no sabe. Francesca, no eche más leña al fuego, por pero favor. puede ser, ¿eh? Quizás la madre justo la cubrió en ese momento. No, mira, Bruno, quizás Lidia le diga y ella venga a darte sus explicaciones y ya. No sé, yo no sé qué pensar y me estoy volviendo loco, de verdad. O sea, ¿y todo esto fue un error? ¿Y si de verdad estaba en la comisaría pero no sabía nada de todo esto y por eso no entendía mi decepción, mi enojo? Bruno, ¿te puedo decir algo? Creo que la única forma que tenés de darte cuenta es encontrarte con ella y mirarla a los ojos. No hay otra. Bruno, te prometo que no sabe nada. Yo lo escuché clarísimo. La cara de Lidia lo decía todo, estaba blanca, estupefacta, no lo podía creer. Bruno, tienes que hablar con ella. Y aunque elija casarse, de todas maneras, que sepa por qué la rechazaste. Pues que le hablé muy mal, Córdoba, muy mal. La traté fatal, me porté muy mal con ella, le he dicho cosas horribles y ahora eso no se puede solucionar así como si nada. Eso no se soluciona, no se arregla con una simple charla. No puedo ir ahí y decirle, pues mira, Lucía, perdóname, me precipité. No te cases, no. Porque ni siquiera eso, ni sabemos que sea algo cierto. Quizás Lidia no sabía nada, pero Lucía sí. No creo. Estaba desesperada por contarle a la hermana cuando me fui. Gallego, tenés que hablar con ella, de verdad. Si no, te vas a arrepentir toda tu vida. Bueno, tú le tienes que preguntar si es verdad o no. Que no te puedes quedar con las dudas porque es tu vida. Y la de ella, y vos la querés, ¿o no? ¿La querés o no? Bueno, mira, si me preguntás a mí, yo no creo que Lucía te haya mentido. Ni yo tampoco pienso que te haya mentido, la verdad. ¿Y ahora me lo decís? Es más, si ella hubiera sabido, te lo hubiera dicho para quedarse con el alma tranquila. Es así ella. Que eres un romántico, hijo. Bueno. Bueno, de todas formas, ella eligió casarse con Torcuato.
Bueno, pero no creo que elija a un hombre que no ama para toda su vida, ¿no? Si es por revancha. No sé. Bueno, vete que se te acaba el tiempo. Sácate las dudas. Corre. Va. Va. Estás perfecta. Creo que es la primera vez en la vida que le escucho decirme eso. Es la primera vez en la vida que decidís hacer algo bien. ¿Qué culpa tengo yo? Mamá, ¿Mm? ¿le puedo hacer una pregunta de madre a hija? Claro, mi amor. ¿Qué pasa si después me arrepiento? Ay, por favor. No te puedes arrepentir nunca de casarte con un hombre así. Mira, si estás triste, viajas. Si estás deprimida, compras. Si estás sola, invitas amigas. Si estás aburrida, haces una fiesta. Es imposible estar triste y arrepentirse si tenés plata, Lucía. Te lo digo yo, que pasé los peores años de mi vida junto a tu padre, que dilapidó toda la fortuna de mi familia y nos dejó en la ruina. ¿Podemos no hablar de eso ahora? Es que es la verdad, mi amor. ¿Vos querés que yo te diga algo de madre a hija con el corazón en la mano? Por favor, sí. Nunca se sabe cómo va a resultar un matrimonio, es puro azar. Pero si tu marido tiene dinero y además es generoso, es mucho mejor. Se lo ponemos en el dedo para pedir matrimonio. ¿Con esto piden matrimonio los españoles? Qué raros que son. ¿Estás segura de hacer esto? Sí. Solo me parece raro que de repente mi vida va a ser tan distinta. Voy a vivir lejos de ustedes. Me resulta muy raro. Que estés nerviosa es lógico, normal. Igual yo me refería a Bruno. Vos estabas enamorada. Estaba enamorada, sí. Pero me trató muy mal, me hizo mucho daño. Ni siquiera me dio una explicación. Me dijo que está enamorado de otra persona. Bueno, pero eso no quita que vos no lo sigas amando. Uno no elige a quien ama. No, pero elige ser feliz. Y estos días fueron muy difíciles. Y el que estuvo al lado mío y me cuidó fue Torcuato. Yo descubrí un hombre muy distinto, papá. Un hombre muy honesto y tierno. Incluso cuando lo abandoné, jamás me soltó la mano. Jamás me echó nada en cara, ni me dijo nada malo. ¿Pero vos lo amás? Ese amor del que vos hablás a mí solo me hizo sufrir. Este amor que tengo ahora, a mí me dio seguridad y confianza. No quiero hablar más de Bruno, papá. Por favor. Quiero casarme y olvidarme de él. Es más, ya no existe para mí. ¿Quién está ahí? ¡Mamá! Lidia, ¿qué haces aquí? ¿Te encuentras bien? Estás encerrada, Lidia, ¿qué pasa? Estoy encerrada. Mamá me encerró porque no quería que hable a Lucía. No quería que le diga. Habla tú. Sí, por eso estoy aquí, para decírselo, para pedirle perdón, pero está con llave esto. ¿Dónde puedo encontrar una llave? Apártate, por favor. ¿Hay herramientas o algo? ¿Hay herramientas? Anda a buscar a Lucía, decíselo. Está en la casa de Torcuato, se está cambiando allí. No importa, yo después me arreglo como salgo. ¡Anda! Lidia, no puedo dejarte aquí encerrada. ¡No importa, Bruno, anda! Bueno, está bien, mandaré a alguien por ti, ¿vale? Necesito hablar con ella, Aldo. ¿Pero por qué me venís a hablar a mí? ¿Qué querés que haga yo? Porque tú puedes entrar si dices que vas a acompañar a Alicia. Vosotros seguís siendo marido y mujer. Y en un día tan importante como hoy, seguro que te dejan pasar. Ella estará encantada y tú podrás hablar con Lucía, que eso es lo que estamos buscando. No, Bruno. Le dices que salga en el jardín, solo necesito 2 minutos. Con 2 minutos me alcanza. Ah, Bruno, Alicia va a pensar que sigo enamorada de ella. Va a pensar que la amo, la conoces. No me hagas esto. Por favor, Aldo, te lo suplico.
Mirá, si Lucía está eligiendo casarse con Torcuato y no esperarte, eso quiere decir algo. No sé. Por favor. No sé, quizás aparezca alguien que te haga olvidar de Lucía y te das cuenta de que no era para vos. No sé, pensalo.